Esperamos. Angélica nos ha asignado el cometido de entrevistarte para un proyecto que tiene para una revista que va a sacar ahora Crear Mundos, una Muy edición en bien. enero. Entonces, en cierta forma, quiere vincular esta entrevista y lo que vos puedas aportarnos con el seminario que viene dando, en el que viene trabajando con mucha potencia esta cuestión del sentipensarnos, del persensarnos, de la Muy educación bien. emocional. Y bueno, como que vos sos muy, muy, muy potente en eso, así que por eso la invitación. Y bueno, primero agradecerte que hayas aceptado, que yo sé que para vos es difícil, pero siempre es grato el encuentro. Bueno, para mí es muy grato también. Ya sabes que este no es mi medio preferido, que yo soy apóstol del contacto directo y del Yo le tacto. dije a Angélica que prefería ir hasta ahí, y Angélica me dijo que no. Así que bueno, tiene que ser por Zoom. Hubiera sido una idea genial, de verdad. Hubiera sido. Bueno, arrancamos, Carmen. A Venga. ver, yo tengo algunas preguntas que yo me he anotado en relación a lo que fue el curso de Angélica y en relación a alguna cosita que he leído, sobre todo de tu conferencia de Málaga. ¿Ok? Ajá. Sí, Bien, sí. entonces, pensar y educar en tiempos de pandemia, ¿es diferente? ¿Es igual a lo que estamos acostumbrados? ¿Por qué crees que se ha apelado a una educación por contenidos y no se ha aprovechado para trabajar la educación de las emociones? ¿No habría sido un momento maravilloso para sentipensarnos? Todo eso, Sin lugar a explayar. dudas. Sin lugar a dudas. Yo lo que no sé si puedo hacer, no sé hasta qué punto estaría en disposición de afirmar que no se ha aprovechado. Quiero decir, yo no conozco lo que se ha hecho en todas las aulas y a lo mejor sí que hay gente que ha incidido y sé que alguna gente lo ha hecho, pero también sé que todos estaban muy asustados y muy condicionados por los medios. De hecho, yo que estoy en contacto con muchos docentes, tanto de primaria como de secundaria, lo que me decían es que estaban desbordados y que había como dos niveles. El de aquellas criaturas que en su casa tenían un apoyo no solo logístico, sino un apoyo de interés de la familia por la educación, no solamente estaban respondiendo bien, creían que estaban respondiendo mejor. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Mar Santiago Arca y sus criaturas de infantil, en los trabajos maravillosos que ha hecho con ellos durante la pandemia. Pero también me decían que en los casos en que no era así, en que la preocupación de la familia por la escuela no era tanta, en que las madres y los padres a veces estaban desbordados por sus propios problemas económicos, sociales y de todo tipo, entonces de alguna manera abandonaron un poco el tema. Y entonces los niños o no se conectaban y la dispersión era absoluta. Es decir, que había como dos niveles paralelos de funcionamiento y en el fondo dependía muchísimo de la familia. Ahora, ¿hacer una intervención sistemática con las emociones? Pues no. Lo que había era sensibilidades distintas, profesores más o menos implicados, más o menos preparados, que sí se volcaron en dar apoyo emocional a los niños. A lo mejor no con una educación sistemática y muy prevista, no, pero sí apoyo, y muchas veces eso es fundamental, el apoyo emocional, el estar ahí, el escucharles, contar cómo estaban viviendo esta situación, ya hubiera sido... Tenemos en este problema un momento de mala conexión. Sí, ¿no me escucháis bien? Por momentos se entrecortó, pero es de conexión. Creo que no podemos hacer mucho por mejorarlo. Pues, No te sí, preocupes. Si vuelve a Yo, pasar, te yo vuelvo a te oigo avisar. bien. Yo te oigo bien. Yo de momento te estoy no tienes escuchando bien. problemas. Vale, bien. Por el momento. Ah, quizás soy yo. Ok. ¿Por qué? Perdón, ¿Por qué, Carmen. Laura? ¿Por qué crees que eres tú? Debes, porque si Soledad te escucha bien y yo te escucho entrecortado, debo ser yo. Espérame Ajá. que me cambio a otra conexión. Ya vengo.
Muy bien, espero. A veces me pasa a mí también, cuando estamos también con Angélica, a veces el mío también, de momento, sí. Acá puede... Perdón, Carmen, que venías tan entusiasmada, perdón. No, nada, no, que digo que no me atrevo a juzgar a todo lo que se ha hecho, porque tendría que tener más conocimiento de lo que realmente ocurrió, pero sé que hay opiniones muy dispares y que la gente estaba muy cansada de esforzarse muchísimo para obtener muy poco resultado, sobre todo con los muchachos que más lo necesitaban. Justamente esos fueron los que estuvieron un poco más abandonados, a mi modo de ver, pero tampoco me atrevo a hacer una afirmación contundente. De todos modos, no es un problema solo de la pandemia. El hecho de trabajar la educación emocional o trabajar mejor, yo no diría la educación emocional, sino la palabra que tú usaste antes, trabajar el persensar, la percepción consciente, las emociones, aprender a leerlas, a sentirlas, a dejarlas, a legitimarlas, ¿sí? Y en el mejor de los casos, a aprender a autorregularlas, no se puede hacer sin el auxilio del pensamiento. Como decía Lippmann, hay que hacer más emocionante el pensamiento y pensar más las emociones. Y claro, yo me muevo en esa línea. Entonces no hablaría tanto de educación emocional, sino de la manera en que nosotros enfocamos la educación del persensar. ¿Cuál tendría que ser la textura para que a través de la educación pudiéramos realmente desarrollar inteligencias más sensibles y sensibilidades más inteligentes? Esto que apelas a lo que dice Lippmann. ¿Qué textura emocional, qué debería ocurrir? Sí, esta pregunta para mí es muy importante porque es un tema que en teoría es sencillo. Es decir, pero yo tengo una frase que me la he tatuado, que es, sí, estoy pensando en irme a vivir a teoría, porque en teoría todo está bien. Entonces, claro, la teoría no es compleja, la teoría es sencilla. El problema no es la teoría, es la práctica. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo llegamos a esos objetivos que pretendemos? Que son la razonabilidad, ¿sí? La creatividad y la sensibilidad. ¿Cómo llegamos a esos macroobjetivos? Que no es dando una clase magistral, evidentemente. A esos objetivos se llega trabajando habilidades y trabajando las habilidades de manera sistemática, no episódica. Lo que yo digo, percibir, sentir, pensar conscientemente y en comunidad, utilizando como herramienta básica el diálogo. Yo en esa frase resumo todo un modo de hacer. Para mí está ahí. Se precisa la conciencia de todo aquello que percibimos, sentimos y pensamos. Trabajo de la conciencia, la metacognición, por decirlo de alguna manera. Pero es evidente que lo otro es esencial, en comunidad, y utilizando el diálogo como herramienta básica. Y eso de manera sistemática sí produce resultados. Y la experiencia me afirma que sí produce resultados. Y no produce resultados en la semana de las emociones o no sé, como el Día del Árbol o el Día de la Paz. Me parece que son como actividades para la galería, que queda bonito en un diseño curricular, pero que no modifica actitudes, ni modifica habilidades ni capacidades. Entonces, para mí la clave está en eso, en hacer más consciente el manejo de la atención hacia lo que nos está pasando, individualmente y como grupo, el cuidado del grupo, porque si el grupo no está cuidado, tampoco se va a producir comunidad de investigación. El grupo, la comunidad tiene que ser un lugar seguro. Los niños y las niñas se tienen que sentir acogidos en la comunidad para atreverse a pensar. Porque también he conocido grupos donde eso era imposible, porque las criaturas más tímidas, las criaturas más inseguras, se sentían atacadas por la firmeza y la beligerancia de los otros. Entonces, para mí por eso digo que antes de empezar a trabajar con
filosofía para niños o con el modelo que uno elija para trabajar estas cosas, hay dos previos. Uno, conocer a las criaturas, conocerlas bien, y otro, trabajar la cohesión del grupo. Conocer a las criaturas para mí implica aquello de tener muy claro la pirámide de necesidades de Maslow. Es decir, ¿estas criaturas tienen cubiertas las necesidades básicas? ¿Estas criaturas se sienten seguras por el apego de los que tienen cerca o tienen miedo? ¿Estas criaturas se sienten amadas y sienten que pertenecen a grupos o se sienten excluidas? ¿Estas criaturas tienen la estima demasiado alta y son prepotentes o la tienen muy baja y están muy necesitados? Y sobre todo, no sobre todo, al final también, a estas criaturas, ¿qué las motiva? ¿Qué les importa? ¿Qué las hace implicarse y despierta su curiosidad? Con esos datos, uno se va haciendo de una idea de las criaturas que tiene la comunidad. Y sabiendo un poco cómo son, sabe también cómo gestionar el diálogo para que no se sientan excluidos, intimidados, sí, separados del resto. Y entonces, al lado del conocer a las criaturas, yo coloco el hacer muchas actividades de cohesión de grupo. Y ahí trabajar la escucha activa. Que se escuchen unos a otros, que se parafraseen, que sepan esperar su turno y respetar la palabra del otro, que puedan participar en actividades y juegos cooperativos, pero esto tampoco es un día, es decir, es una práctica que va al principio de la comunidad, pero también acompañándola constantemente. Es decir, si yo me aseguro los previos, los voy conociendo bien y sé de sus necesidades, lo que les sobra y lo que les falta, porque las necesidades también tienen esa contrapartida. Pueden estar hambrientos de todo. Yo a las necesidades les llamo las hambres. Pueden estar hambrientos de comida, hambrientos de afecto, hambrientos de seguridad, hambrientos de muchas cosas, o también estar indigestos. Porque a veces también ocurre que matamos la curiosidad de las criaturas a base de darles todo, más de lo que necesitan y antes de que lo necesiten. Por eso en un aula te vas a encontrar criaturas hambrientas de muchas cosas, hambrientas solo de alguna, o también absolutamente desbordados, aniquilados, hundidos dentro del consumismo presente en las familias, en la sociedad en general. Por eso conocerlos bien y luego hacer lo posible para que se respeten. Si al final se quieren, genial, pero el amor no es obligatorio. Quiero decir pero los mínimos de respeto, los mínimos de escucha, los mínimos de un habla, lo que yo digo trabajar los modales, ¿no? Que es una palabra muy antigua y que la gente cuando digo esas cosas me dice qué mayor es, ¿no? Bueno, luego si les llamo habilidades sociales ya me toman más en serio. Pero en el fondo, para entender, a mis alumnos solía decirles aquello de que los modales son la mínima cantidad de suavizante que debemos poner en la comunicación para que no rasque. Y resulta que es una metáfora que entienden muy bien, porque después de conocerla ya escuchaba uno pidiéndole algo, un bolígrafo, pásame el bolígrafo, y la otra contestar muy digna, cuando me lo pidas con suavizante. Quiero decir que ellos incorporan que los tienen que tratar con delicadeza, que no vale la agresividad. Pero eso también es un trabajo constante y en según qué contextos más o menos. Yo he vivido en un contexto donde los niños eran bastante agresivos en los modos de hablar. Luego a lo mejor no lo eran tanto a nivel de agresión física, no. Pero al dirigirse unos a los otros, el tono era brusco, el tono era... Entonces, era una de las cosas que tenía que trabajar desde el principio para que la comunicación fuera posible, porque quien siente que se van a burlar de él o le va a dar una contestación de este tipo, no quiere participar en el diálogo. Claro. Pero, claro, todo eso es lento, ¿eh? Nada de esto es milagroso, ni hay varita mágica capaz de decir, ahora te toco, niño, y no te digo ya, ahora te toco, adolescente, con mi varita, y ya eres otra persona. Pues va a ser que no es así de fácil. Entonces se requiere entusiasmo en lo que haces, constancia, y también ir valorando las evidencias. Porque si tú también estás atento y eres consciente de lo que ocurre en los diálogos, ves
los errores, pero también ves los aciertos y eso te anima a seguir, a intentarlo. Pero en definitiva, no hay panaceas, pero hay mejores maneras de hacer que esto sea posible. Y a mí me parece importante hacer que sea posible, porque aunque el tema de las emociones, que durante muchísimos años en la psicología fueron despreciadas porque no se podían medir y solo importaba aquello que era medible, y lo medible era la conducta, fue toda aquella época tremenda del conductismo, pero después los cognitivistas nos dijeron, no, perdona, entre el estímulo y la respuesta hay una mente que piensa. Podemos no medir, podemos no poder entrar directamente en el cerebro, pero está ahí e interviene en la respuesta, ¿sí? Entonces, ese cambio de postura, el estar más atento a lo que ocurre en nuestro cerebro, sí que nos ayuda a entender por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, y si podemos o no podemos mejorar nuestro desempeño social y personal. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando algo se pone de moda, y esto se puso de moda, pasamos de menospreciar las emociones a colocarlas en un pedestal. Y pasamos, como se pasa siempre que algo se pone de moda, a ver que este mundo era un poco copado y un poco absorbido por algunos movimientos de autoayuda, por decirlo suavemente. Y no es eso. Quiero decir, tanto daño le puede hacer a este territorio, que es inmenso y es importantísimo y necesario cultivar, tanto daño le puede hacer el descuido y el abandono como una mirada desenfocada, una mirada volcada solo a la parte como positiva y un poco no sé cómo decirlo, para decir lo que pienso sin ser injusta, pero me preocupa muchísimo esa mirada simplificadora, esa mirada de que con mentalidad positiva todo se resuelve. Perdón, no, todo no se resuelve. Porque trabajar la emoción o trabajar desde el pensar quiere decir que todos estemos alegres y felices todo el tiempo en un parquecito con flores. Eso es. Bueno, como la liviandad del asunto te preocupa. Es cierto, eso es preocupante. Me preocupa, porque lo he Carmen, visto. Entonces, en ese sentido de eso que te preocupa, que compartimos esa preocupación, porque también se ve, también por este lado se ve esta cuestión de la educación pensada en las emociones como una cuestión de liviandad. Pero vos hablaste en determinado momento de resultados. Y también hablaste de que no, de cuando esta psicología que pretendía cuantificar, yo no quiero llegar a ese extremo, pero si hablamos de educación en este sentido y de textura emocional, ¿cuáles crees vos que serían esos indicadores de que esa educación de alguna forma está actuando en los lugares que tiene que actuar y que no es esto otro que de alguna forma estaríamos despreciando o diciendo esto no es lo que queremos, esto no es lo que pretendemos, esto no es educar? Sí. Claro, yo en esa mirada atenta que he procurado cultivar, sí, he visto algunos indicadores, porque además hay una frase que dice, la subida de la marea levanta todos los barcos. Y a mí me parece es decir, ¿qué barco quiero levantar? Quiero levantar el barco de la alfabetización emocional, quiero levantar el barco de la sensibilización sensorial, quiero levantar el barco de las habilidades sociales, del cultivo de las habilidades de pensamiento, quiero que aprendan a resolver los conflictos no solo por la fuerza, es decir, yo por venir desde la psicología, que ese es otro punto de vista y el mío es ese, yo vine de la psicología y sabía lo que quería, pero ¿qué marea podía levantar todos esos barcos? Es decir, para no hacer programitas aislados, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer aquello, y ahora vamos a hacer un poquito de habilidades sociales, y ahora... No. Cuando descubrí la filosofía para niños, esa fue para mí la marea, porque
al trabajar de esa manera, a través del diálogo y la escucha y el cuidado del grupo, yo notaba cómo las criaturas iban mejorando en su sensibilidad a través del arte y a través de la escucha al otro, en sus habilidades de pensamiento, porque las practicábamos constantemente, pero también mejoraban porque se volvían más asertivos, se atrevían a hablar. Progresivamente, criaturas que no decían ni una palabra se iban empoderando al sentirse seguras en el grupo y escuchadas. Entonces, dejaban de ser tan agresivas, tan pasivas, iban entrenando su asertividad. Y lo que aprendían con los distintos tipos de pensamiento que practicábamos en el aula, luego lo aplicaban a la resolución concreta de los problemas en el aula y fuera del aula. Entonces era muy divertido ver esas cosas, ver cómo algo no explícito en el programa, porque no está explícito, no está ahí, pero se producen estas cosas. Y esto para mí era el triunfo y la prueba de que estaba funcionando. Cuando estás trabajando lo de la resolución de conflictos y hay esas preguntas, ¿no? Las fases distintas de la resolución. La primera, detente, para, calla, cálmate, date tiempo para calmarte. Porque en estado de excitación es imposible resolver ningún conflicto. ¿Sí? Entonces, no intentes nunca resolver un conflicto cuando la temperatura emocional ha subido hasta su máximo. No, primero hay que bajar la temperatura. Y una vez que bajas la temperatura, entonces sí, entonces ya podemos hablar. ¿Qué ha pasado? Y eso que ha pasado te ha hecho sentir que ahí estamos trabajando ya conceptos y sobre todo algo muy importante, la diferencia de clase y la diferencia de grado. Porque no es lo mismo estar levemente enfadado que estar furioso, ¿sí? Que estar colérico. No es lo mismo estar algo triste que estar desesperado, que estar nostálgico. Hay tantos matices de grado que afinar esa sensibilidad para entender lo que se está sintiendo, y no solo entenderlo, sino que si tú te conoces y sabes en qué grado estás experimentando el enfado o la tristeza, puedes decidir cuál es la estrategia más adecuada. Si no conoces ese grado, a lo mejor intentas una estrategia que está abocada al fracaso. Claro, cuando eso lo trabajas con conflictos en principio no reales, sino de los muchachos que aparecen en los libros de Lippmann, por ejemplo, y puedes hablar de ellos con un cierto sosiego, es fácil entenderlos teóricamente. Lo que importa es, ¿y eso que has entendido teóricamente luego eres capaz de aplicarlo en el patio del recreo? Y eso era lo que yo iba comprobando. Porque además de ser su profesora de ciudadanía, era donde trabajábamos con Lippmann y Sharp, yo era miembro de la Comisión de Convivencia, es decir, que era el grupo de personas encargadas de llevar los conflictos y tratar de utilizar básicamente el diálogo, la negociación, la conciliación y la mediación con las criaturas. ¿Y qué notaba yo? Que cuando los participantes en la resolución o el intento de resolución del conflicto habían trabajado conmigo ciertas cosas, tenían un lenguaje adquirido y una sensibilidad adquirida. Y yo recuerdo un día como algo divertidísimo que un niño me dijo: profe, ahora no puedo hablar. Tengo el reptiliano muy excitado. Dame un tiempo, por favor. Claro, cuando los niños te dicen esas cosas, es que están entendiendo cosas, están entendiendo. Y tal fue así que cuando yo me jubilé y ya no iba al instituto, claro, y ellos no se sacó del sistema la educación para la ciudadanía, ellos no tenían ese bagaje. Y entonces cuando acudían a la Comisión de Convivencia estaban muy perdidos, realmente no sabían a qué iban, ni cómo era, ni que había que escuchar al otro y callarte mientras el otro habla, y que luego tienes que argumentar. Es decir, ellos estaban mucho más desprotegidos. Y recuerdo que el primer año los propios miembros de la Comisión de Convivencia me pidieron que fuera por allí a hablar con ellos, porque necesitaban recuperar ese lenguaje que habían perdido.
Entonces yo tengo pruebas, muchas pruebas, Laura, de que la cosa funciona. Muchas, porque fueron desde el año 93, mira dónde va la fecha, hasta la actualidad, no. Hasta la actualidad no, porque ahora ya no estoy con las criaturas, hasta que dejé la enseñanza de hacerlo sistemáticamente. Y era la prueba, claro, uno también se puede engañar, ¿eh? Quiero decir, uno también puede creer que los resultados son mejores de lo que son. Y a mí me puede pasar eso, pero lo que sé es que era una delicia trabajar, que era una delicia. Y yo no sé qué tanto bien les hacía a los muchachos. Quiero creer que algo de bien. Lo que sí estoy segura era del bien que me hacía a mí. Como docente, sentirme plenamente a gusto y sentir que aunque los años pasaran, no solamente no estaba cansada, sino que cada año estaba más contenta, más entusiasmada, más segura dentro de mi nicho ecológico. Y no estabas repitiendo, ¿no? Estabas Nunca. siendo como honesta contigo mismo, en un Sí, vínculo auténtico. Eso es fantástico. Sí, eso te lo aseguro. Y repitiendo, nunca. Trabajando de esta manera, es imposible que haya dos clases iguales. Exacto. Imposibles, porque el pensamiento va discurriendo por las aguas en que ellos se van metiendo. Y aunque tu idea en principio sea trabajar tales contenidos y tales habilidades, luego la realidad a veces te hace discurrir por otro camino, sin perder nunca de vista tampoco que hay objetivos. Eso está claro. Carmen, ahora, en esto que tanto coincidimos, vos, yo y otros compañeros de ruta que trabajamos y que hemos tenido la experiencia de trabajar en filosofía para niños, yo encuentro que esos indicadores que vos planteás son geniales y realmente la educación debería ir para ese lugar. Pero yo creo que hay otra gente que realmente no comparte mucho este criterio que nosotros manejamos. Entonces, ¿qué vinculación harías vos entre estos indicadores que encontramos como potenciadores de los desarrollos que importan a nivel humano con otros indicadores que se buscan cuando lo que se pretende es meramente o exclusivamente un desarrollo académico o intelectual? ¿Tiene algo que ver esta educación con un desarrollo, con una potenciación desde el punto de vista académico? Yo pienso que no es incompatible. La cuestión es no priorizar ni focalizar solo algo. Es decir, yo en eso soy muy del pensamiento complejo de Morín. Es decir, ¿por qué tiene que ser o esto o aquello? Cuando es posible esto y aquello. Es decir, yo no niego la necesidad también de ciertos aprendizajes y ciertos contenidos. Son necesarios porque son piedras con las que vamos construyendo el edificio del conocimiento. Yo no me niego a ello. Y de la cultura, por supuesto necesitamos cultura. Para mí el problema es cuando convertimos la cultura en esqueleto de cultura y transmitimos contenidos que como no a los muchachos no les dicen nada, al poco de metérselos con calzador, los han olvidado y los han rechazado. Y los han rechazado, que es grave. Por ejemplo, una de las cosas que me pasaba a mí, que yo no fui profesora de filosofía, no soy profesora de filosofía, era profesora de lengua, ¿sí? Y entonces mi disyuntiva, y luego de ciudadanía, por un obsequio de mis compañeros, que decidieron que yo era la persona indicada para hacerlo, pero no porque me correspondiese. Yo soy profesora de lengua y literatura, ¿de acuerdo? Entonces decía, pero yo quiero aplicar esto. Entonces fue cuando me metí de lleno con Suki y supe que podía en las clases de lengua hacer exactamente lo mismo, hacer filosofía para niños. Y de hecho, ¿qué ocurrió? Que al principio era la hora de filosofía para niños. Pero a poco que empecé a ejercitar esta manera diferente de hacer como docente, ya se convirtió en una segunda piel, en una segunda naturaleza. Ya no era capaz de dar ninguna clase a la manera tradicional. Exacto. Imposible, ya era un diálogo. Aunque fuese para hablar de poesía o de narrativa o de oralidad, era un diálogo. Y tanto fue así que llegó un momento en que prescindimos del libro de texto. La otra profesora de lengua y yo estábamos de acuerdo en esto y entonces decidimos tener un libro de lecturas muy potente,
con muchos cuentos para trabajar y además en la orientación de muchas preguntas, que la lectura siempre fuera acompañada de preguntas. Y aparte un pequeño cuaderno de ortografía para fijar unos contenidos, porque había que fijarlos. Quiero decir que yo no despreciaba los contenidos, pero me gustaba enfocarlos de otra manera. Y bueno, aquello que en principio pudo despertar alguna reticencia, estas mujeres cómo se deciden, dejan el libro del texto, qué harán en sus aulas. Resulta que al año siguiente hicieron la prueba de diagnóstico que se hace aquí a los niños en determinadas áreas, equivalente a PISA, pero a nivel nacional. Y resulta que estos niños sacaron una puntuación altísima en lengua. Exacto. Entonces ya nos dieron la patente de corso, ya nos dejaron seguir haciéndolo a nuestra manera. Ahora ¿sabes? sí, porque los resultados académicos son los esperados, entonces pueden, empiezo a confiar. Eso es. Eso es. Qué lindo cuando empiezan a confiar y nos dejan así. Sí, yo ahí no me quejo, de verdad que no me puedo quejar, porque he podido tener más o menos colaboración según en el centro donde haya estado. Se ha podido implicar más gente o menos gente, pero siempre me han dejado hacer. Y la prueba más palpable de esto es cuando se empezó con la educación para la ciudadanía, que ellos mismos decidieron que fuese yo. Yo no podía pedir esa materia, pero me la regalaron. Y yo creo que fue el regalo mejor para mis últimos años de docencia, porque fui absolutamente feliz. Ya no tenía casi ni programa. Era mi programa dentro del marco, por supuesto, de filosofía para niños. Pero eso fue una felicidad absoluta. Y eso es gracias a la colaboración de mis compañeros. Yo ahí, y compañeras, no tengo queja ninguna, no puedo decir a mí me han ninguneado, me han apartado por hacer esto. No. De hecho, yo sé que tú sabes seguramente que durante un tiempo Jesús Merino acudía a mi aula como oyente. ¿Te enteraste, no? Fue muy divertido. Yo recuerdo el dato. Él iba como observador, ¿verdad? Exacto. Pero además les dijimos a los niños que era un inspector de filosofía. No era una mentira, porque le inspeccionaba, escuchaba, tomaba datos y tal. Pero lo curioso es, yo creo que para él también fue una experiencia interesante. Para los muchachos, genial. No habló prácticamente nunca. Él escuchaba y tomaba notas. A los niños, a los muchachos, no les impresionaba en absoluto. Hablaban como si él no estuviera presente. Era como un convidado de piedra. Como un mueble. Como un mueble. Jesús estaba allí como un mueble. Pero el último día, cuando cerrábamos curso, él les dijo cosas. Quedaron tan pasmados, tan conmocionados. El mueble habló. El mueble habló y nos ha escuchado y se ha quedado con nosotros y ha valorado nuestra manera de argumentar y de pensar. Bueno, se emocionaron tanto que se pudieron aplaudir como locos, cosa que no hicieron con la profesora, pero sí con Jesús. Pero que fue algo muy, quiero decir, incluso estas experiencias tampoco despertó ninguna reticencia en el centro, ni me pusieron ninguna pega, todo lo contrario. Quiero decir que yo he tenido suerte con... El otro día tocó la lotería en ese centro. En el pueblo tocaron 16 millones de euros que fueron repartidos por los alumnos del instituto en la rifa que vendieron para su excursión de fin de curso. Es decir, que este año el instituto ha regalado lotería a todo el pueblo. Como decían en un pueblo cercano, en la isla de Arosa, hasta la lotería es socialista. Porque se repartió entre todo el pueblo, todo el mundo tiene algo. Qué genial. Y una compañera, que ya no está en el centro tampoco, decía, a mí no me tocó la lotería, pero a mí ya me tocó antes la lotería, que fue ser miembro de ese claustro y parte de ese instituto. Y yo... ¿Sabes una cosa, Carmen? Me acabas de arruinar mi pregunta siguiente, porque mi siguiente pregunta era, Carmen, ahora, una pregunta que recoge uno de tus conceptos de la conferencia que has dado en Málaga. ¿Tu autorretrato en relación a tu trayecto como educadora es precioso? Sí, es precioso, Laura, es precioso.
hasta la emoción. ¿Por qué? Hasta la emoción. ¿Por qué esta emoción que te llega? ¿Qué es lo que te ha hecho por vos este modo de entender la educación que lo ha transformado en esta cuestión preciosa? De entrada, yo tenía mucha... Me gustaba muchísimo la educación, Laura. Mi punto de partida ya era una motivación potente. Pero siempre fui muy inquieta y muy crítica con mis capacidades y mis posibilidades de hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que no... estaba siempre como disconforme, como buscando respuestas, como buscando alternativas. De hecho, hice psicología porque como maestra me sentía insegura, me faltaban herramientas, me faltaban armas, pero no pensé nunca dedicarme a la psicología. Era un auxilio a mi labor docente. Entonces, la suerte que tuve fue tropezarme con filosofía para niños, porque después de haber experimentado con Feuerstein, con Harvard, con otros modelos de trabajo al pensamiento, ninguno me convencía. Me parecían como incompletos, como faltos de algo. Y cuando tropecé con filosofía para niños dije, esto es lo que andaba buscando. Y esto que andaba buscando se fue materializando, aprendiendo poco a poco y aprendiendo mucho, y practicándolo con seres humanos, y viendo cómo esto modificaba no solamente mi manera de hacer como docente, sino mi manera de ser y de habitar la realidad, el mundo, la relación con las personas. Me llenó de tal manera este nuevo modo de hacer que ya no lo abandoné más. Y eso ha hecho que mi desempeño docente haya ido creciendo. En lugar de aumentar el cansancio y disminuir la motivación que le pasa a tantos compañeros, yo reconozco que mis vitaminas era trabajar de esa manera y mantener el entusiasmo siempre ahí, aunque la situación no siempre es maravillosa y tienes que enfrentarte a conflictos serios, pero tener esa herramienta personal y social me cambió la vida y me hizo sentir valorar muchísimo la aportación de los que estaban alrededor. Por eso yo considero que tanto los docentes como el alumnado, la gente con la que me rodeé, me lo ha puesto muy fácil. Y por eso me emociono a veces recordando, y que a veces tienes que dejar los sitios, pero tienes nostalgia también, ¿sí? Aunque sigo en contacto sobre todo con docentes, tengo muchas veces nostalgia de las criaturas, esa es la verdad. Echo de menos el contacto del aula, echo mucho de menos seguir aprendiendo y enriqueciéndome yo, ¿sí? Eso lo echo muchísimo de menos. Y por eso me emociona y me alegra que les haya tocado la lotería económica, porque la otra lotería ya la tenemos incorporada. Carmen, sos tan linda. Escúchame una cosa. Pensando un poco en Anne Sharp, ¿no? Sí, sí. Hay una frase de ella que yo también tomé de la conferencia de Málaga en relación al ecofeminismo, ¿no? Sí, sí, que vos sí. planteas que llevar la filosofía a todas las criaturas del mundo constituye una forma de ampliar las posibilidades de crear un mundo no sexista y no racista. Sí. Nosotros estamos hoy en un momento en el que los feminismos forman parte de nuestra textura emocional como mujeres, como docentes, como mamás. ¿Qué lugar le das a esto, a Anne Sharp, desde lo emocional? ¿Cómo enganchas esto con lo que deberíamos, con lo que podríamos ser como educadores? ¿Qué lugar, los feminismos y esta forma de vernos? Un lugar muy importante, pero siempre desde el diálogo, no desde el debate. Esto sí me gusta matizarlo, porque cualquiera tanto el feminismo como la ecología, hay que vivirlo, sentirlo, pensarlo, pero no imponerlo. Porque cuando pretendemos ser tan didácticos que los demás sienten nuestras ideas como una invasión,
de su intimidad, de sus creencias, de sus conocimientos previos, a veces, pretendiendo justamente lo contrario, lo que obtenemos es una reacción de rechazo. Y eso me preocupa escuchar a algunos jóvenes la terrible reacción de rechazo que tienen hacia el feminismo. Me preocupa mucho, Laura, porque rascas un poquito, les escuchas cuando no están en el momento de decir lo políticamente correcto y da un poquito de miedo. Entonces yo abordo todo eso siempre desde el diálogo y la escucha. ¿Qué piensan ellos de esto? Es decir, no les voy a desmontar sus prejuicios comunicándoles mi pensamiento correcto. No, porque no lo van a interpretar de esa manera y además se puede producir una reacción de sentido contrario, pero más fuerte. Entonces me parece que una gran parte de la inteligencia de esto es trabajarlo desde el concepto de persona, con personas comprometidas en un mundo que tenemos que pensar cómo lo queremos. Tenemos que pensarlo con los niños y los jóvenes y tenemos que escuchar lo que dicen, porque, claro, si dialogan con la idea de que ¿qué espera la docente que yo diga? Estamos, de alguna manera, sacrificando el diálogo, estamos sacrificando la posibilidad de cambio. No queremos las respuestas políticamente correctas, queremos que nos digan lo que piensan. Y desde ahí poner ese pensamiento en diálogo con los otros, a ver si todos piensan igual, a ver si las muchachas están de acuerdo, a ver, llevarlos al terreno de lo concreto, de sus vivencias, y luego de ahí, de lo concreto, ir subiendo un nivel de la abstracción, de la generalidad y de dejar un pozo que sea diferente, porque no por los discursos políticamente correctos se cambia la realidad. Exacto. Volvemos al principio. Se cambia haciendo, desde una perspectiva feminista, por supuesto, y ecologista, pero con obras, no con discursos que a ellos les suenen vacíos, poniéndolos a hablar entre ellos, poniéndolos a colaborar entre ellos, que los muchachos y las muchachas se respeten mutuamente, que no se agredan, porque entonces no hay posibilidad ninguna de diálogo. Entonces, claro, las ideas, volvemos a lo de antes, las ideas son muy claras, algunas personas las tenemos clarísimas, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que realmente estas ideas calen y se conviertan en ideas sentidas y en sentimientos pensados? Y a veces me asusta, porque hay gente que cree que lo está haciendo muy bien porque lo tiene muy claro, pero perdona, que tú lo tengas claro no quiere decir que lo tenga claro el que te escucha. Y entonces es un trabajo arduo y es un trabajo también de desarmarte para dejar que hablen y que salga del diálogo, el fruto que salga, que sea producto de que ellos sientan que lo están pensando ellos, no que tú se lo das cocinado y pensado, porque entonces se produce el efecto contrario, se produce el rechazo. Para que no surja ese rechazo en ese ambiente de bajo riesgo que vos proponés, ¿crees que esto mismo que hablamos para los feminismos se puede dar para cualquier otro posicionamiento ético-político que implique una amplitud multicultural, en cualquier otra condición, creo, Carmen, que sería válido esto mismo? Yo creo que sí, y esto me lleva un poco a mi eterna insistencia en que nosotros no hacemos debate, hacemos diálogo, o deberíamos, aunque a veces sin darnos cuenta. Se produce un corrimiento y empezamos dialogando y sin darnos cuenta acabamos debatiendo. Quiero decir, yo sé que esto es posible, pero ¿por qué digo esto? ¿En qué fundamento esto? Y tiene que ver con la educación emocional. Ya sabemos que lo del cerebro triuno no son tres compartimentos estancos que funcionan como paralelos sin encontrarse. No es verdad. Hay un cerebro primitivo encargado de la supervivencia, hay un cerebro, una parte límbica de las emociones y un neocórtex que puede abordar el pensamiento abstracto, que están absolutamente interrelacionados
y modificándose mutuamente, no están separados, no son. Pero lo que sí nos demuestra la biología y la neurología es que cuando la persona se siente amenazada, sea la amenaza real o imaginaria, se pone en marcha el mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa que es ataco antes de que me ataquen. Entonces, ¿qué ocurre? Que en un debate, que ya la palabra es clarísima, debatir tiene que ver con batir, con golpear, con abatir, con rebatir, con tumbar, con hacer daño al contrario. Es ver al otro no como un colaborador en la búsqueda de la verdad, sino al otro como un enemigo a batir. Claro, si convertimos los diálogos en debates y nuestros argumentos son para tumbar al otro, ya ni siquiera le escuchamos porque ya presuponemos lo que nos va a decir y ya nos preparamos para contestar y atacar antes de recibir el ataque. Claro, eso tiñe la comunicación absolutamente e impide el diálogo racional. Es decir, cuando entramos en esa tesitura de tengo que ganar, aunque sea un debate racional, tengo que ganarlo, el otro se repliega, se defiende y no nos escucha. Entonces no se produce comunicación, ni por supuesto cambio de actitudes, todo lo contrario, se enquistan las posiciones. Y eso me vale para la política, y me vale para la educación, y me vale para casi todo. Entonces, todo lo que contribuya a lastimar la víscera del ser humano, lo que le hace saltar, y no razonar, sino racionalizar, que es poner la razón al auxilio de mis prejuicios, eso no contribuye a cambiar ninguna cosa, ni a educar, contribuye a exacerbar las diferencias, los odios, los malestares, y es algo tan presente ahora mismo en la sociedad. No sé si en Uruguay, pero desde luego aquí lo es, que da miedo, Laura. Da miedo la falta de razón en los argumentos, la falta de tranquilidad, la falta de mesura. Todo se hace, y bueno, ya ni te cuento, en algunas redes sociales, que son sí. el alimento de la carnaza Del odio. Del odio. Claro, así no se construye nada, así no se educa nada. Para educar hay que dialogar, hay que considerar al otro como un igual, escuchar por muy diferente que sea lo que te tiene que decir, y si no estás de acuerdo, por supuesto, no tenemos por qué estar de acuerdo, contraargumentar, pero desde la razón y el respeto. Y cuando eso se corta y no hay razón ni respeto, no merece la pena seguir alimentando la bestia. Porque queriendo o sin querer, acabamos formando parte del dilema. Si entramos en ese juego, entramos a formar parte de la mecánica. Por eso a mí me parece tan importante lo de pensar las emociones y hacer que el pensamiento sea emocional, en el sentido de que también nos toque, que también esté impregnado por el deseo que tenemos de mejorar el entorno en el que nos movemos. Entonces podemos estar cargados de razón, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo lo decimos y cómo lo afrontamos y cómo lo transmitimos. Eso es una de mis cautelas. Carmen, en este sentido de la cautela y lo que mencionabas recién del miedo, quizás es un disparate lo que estoy planteando, pero ¿podría ser que una educación de las emociones mal planteada se transforme en un instrumento de dominación y control? Pues claro, claro que sí. De hecho, todos los grandes movimientos totalitarios o sectarios han pasado por una manipulación de las emociones. Entonces, ¿cómo hacer para que desde un discurso de educación emocional que termina de alguna forma cuadrándose con esto de la liviandad que hablábamos hace un ratito, cómo hacer para no terminar siendo nosotros, desde ese discurso ético-político de los gobiernos, instrumentos de dominación en esa cuestión de esto de las emociones es una liviandad? ¿Cómo hacer para desde ese discurso trabajar en profundidad, no dejarnos engañar por eso?
Claro, porque precisamente esa es la aportación que yo creo que hace Filosofía para Niños, que no es solamente la educación de la sensibilidad o de la creatividad, sino de la racionalidad, el pensamiento crítico. Es necesario, es imprescindible el pensamiento crítico, incluso cuando estás hablando de las emociones. Por eso yo creo que hay que tener una postura crítica con todos estos movimientos que pretenden un poco adormecer la sensibilidad, que pretenden de alguna manera que la mirada sea narcisista y vuelta hacia el propio bienestar, sin tener en cuenta el bienestar de los demás, el bienestar del entorno en el que te mueves. Y a veces pasa eso, que es un cultivo del narcisismo llevado al extremo. Lo que importa es mi bienestar, mi circunstancia, mi pequeño territorio en el que no quiero ser invadida por los malestares ajenos. Es decir, ese es un peligro y claro que está ahí. Por eso la educación emocional no es solamente, y por eso también rechazo esa clasificación de emociones positivas y negativas. No hay emociones positivas y negativas. Todas están ahí para ayudarnos a sobrevivir desde que existimos como especie. Todas tienen su función y todas pueden ayudarnos. Es decir, la ira, terrible, descontrolada, claro, hay que aprender a regularla, pero si no tuviéramos la ira como una emoción básica, nunca nos habríamos enfrentado a las esclavitudes, a las dominaciones. Es decir, si no hubiera esa ira de indignación ante la injusticia, seguiríamos todavía como en las cavernas. Quiere decir que, claro que tiene un componente muy negativo, sobre todo cuando sube de intensidad, cuando es muy potente y descontrola nuestra capacidad de seres libres y nos obliga a actuar sin considerar el daño que podemos hacer a los demás. Claro que tiene un componente negativo, pero no hay que tirarla a la basura. La ira también me importa. Si alguien quiere secuestrar a mi hijo y lo llevo de la mano, es muy importante tener una capacidad de reacción para impedirlo. Es decir, no es... Y me decían a mí, bueno, algunas profesoras con las que trabajo, bueno, hay alguna que solo es positiva, la alegría. Pues tampoco, pues tampoco. Tampoco. Y la prueba de ello es el síndrome bipolar. Es decir, cuando una persona está alegre artificialmente y no es capaz de juzgar la realidad, comete muchas más acciones que ponen en peligro su vida y la de los demás. Quiere decir que ni siquiera, o sea, todas las emociones descontextualizada en un momento claro, que no corresponde, en el que otros están sufriendo. Efectivamente, como lo de la tristeza. Bueno, es que una de las cosas que me asombra cuando una persona va a un funeral y va a darle el pésame a la familia, y dice, no te preocupes, tranquila, no llores. He llegado a escuchar, el duelo dura 1 año. Me entraban ganas de estrangular a esa persona, ¿sabes lo que te digo? ¿Cómo vas a desautorizar, a deslegitimar una emoción que es tan potente, que aunque sea cierto que el duelo más fuerte dure 1 año, eso a la persona que está sufriendo en carne viva no se lo puedes decir? Eso no es un consuelo, eso es un insulto. ¿Qué es 1 año en ese momento, no? Claro. La relación con el tiempo es una cosa de... Claro. Entonces, por eso digo que las emociones están ahí, son faros que nos dicen hacia dónde vamos, que nos empujan a movernos, pero que no podemos ni etiquetar de malas ni de buenas. Hay que conocerlas, hay que sentir su graduación, conocerse primero uno mismo y luego empatizar con la emoción del otro para saber qué puedes y no puedes hacer con el otro también. Claro, eso es ejercicio y mucha atención. El manejo de la atención es fundamental en esto. La atención es la clave para muchas de las cosas que hacemos. El poder mirar al otro, ¿no? Eso el verlo, el mirarlo y verlo. Y que a veces el otro solo necesita que estés ahí y que escuches. No que le invadas con tus consejos y tus sabias palabras. Déjalo estar. Acompaña, abraza si es necesario. Pero no te entrometas en su intimidad. Respétala. Claro, no te sientas tan imprescindible en la vida del otro, ¿no? Claro. Por eso, yo qué sé. Cuéntame. ¿La educación es emocional o no es? Sí, la educación sin emoción es vacía
sin pensamiento es alaraca, pero no hay nada. Es decir, por eso, el pensamiento emocional y la emoción pensada. Yo creo que hay que estar ahí, pero desde luego si no hay emoción, si no hay un mínimo de entusiasmo, la educación no ocurre. Así lo pienso. ¿Y si es la educación es filosófica o no es educación? También, para mí, claro, para mí, por supuesto. Supongo que habrá un montón de personas que piensen de manera diferente. Para mí, por supuesto. Por supuesto. Esa Carmen, mirada... si tuviéramos que irnos de esta entrevista con una pregunta que no te hice, ¿cuál sería esa pregunta? Ay, no sé. Una pregunta que no me hiciste y que yo pienso que me deberías hacer. Sí, o algo que deberíamos dejar abierto para que los que lean esta entrevista o la vean queden pensando. Algo para que queden pensando. Son tantas cosas que es difícil elegir. Pero es posible educar sin educarte. Yo haría esa pregunta. ¿Es posible educar a otra persona sin educarte tú al tiempo? No previamente o a posteriori, sino en el acto mismo de la educación, sin estar tú educándote al tiempo que educas. Esa sería una pregunta, si es posible. Si hay quien tiene la seguridad absoluta y ya está tan bien educado que no necesita aprender más o crecer más como persona, como en su pensamiento, yo me pregunto si es posible, sin estar siempre abierto a seguir pensando, a seguir profundizando, siendo tú también una persona que cuando educa se deja educar por el otro. Aunque no sé si la palabra educar sería la adecuada aquí, pero me vale. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué te hizo ruido? Me hizo ruido que la palabra educar en el fondo es extraer del otro, ¿sabes? Ya, y entonces sería como una contradicción en los términos. Yo no quiero extraer, quiero compartir. Y que mientras que yo voy aprendiendo y el otro va aprendiendo de mí, yo voy aprendiendo del otro. Aquello que decía Freire, solos no aprendemos, solos no podemos aprender. Solo podemos aprender en comunidad. Y yo eso lo creo, en comunidad, pero además con todos, una comunidad más cercana, una comunidad menos cercana, más lejana, pero siempre aprendemos en las comunidades y con las comunidades y de las comunidades. Sean virtuales, sean presenciales, aprendemos de los demás. Estamos aprendiendo y si en algún momento dejamos de aprender, ahí ya estamos un poquito muertos, me parece. Carmen, ¿qué título le ponemos a esta entrevista? Ay, no sé, no tengo ni idea. A ver, un invento, inventemos juntas un título que de alguna forma resuma, que nos una. Sí. ¿Qué sé yo? Lo que se me ocurre es muy tópico, por eso prefiero que lo pienses tú. Es decir, yo siempre pondría el pensar de alguna manera, pero no sé cómo para que tenga su toque diferente. ¿Sí? Piénsalo tú, eso te lo dejo a ti. No, yo lo pienso. Yo siempre termino mis encuentros de filosofía para niños. Voy a dejar de grabar. Siempre termino mis encuentros de filosofía para niños